Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Saskia Maldonado y junto a mis compañeros Pablo Tenelema, Michael Ríos y Cristian Hualpa, eh, conformamos este grupo, el cual pertenece a la materia de Derecho Civil de la carrera de Derecho, pertenecemos al quinto semestre. Bueno, en esta presentación hablaremos acerca de lo que son definiciones, eh, diferenciaciones, delitos, cuasi delitos, explicando siempre sus partes, sus características y todo esto. Bueno, mi tema es la definición y diferenciación entre los delitos y los cuasi delitos. En derecho civil, ambos son hechos ilícitos, los cuales causan daño a otra persona y generan la obligación de repararlo mediante una indemnización. El delito civil es un acto realizado con dolo, es decir, con la intención de causar un perjuicio, como por ejemplo que alguien vaya y lastime a alguien a propósito, de manera por voluntad, porque yo quise coger y lastimar a otra persona. En cambio, en el cuasi delito ocurre sin intención de causar un daño. Se produce por culpa, negligencia, imprudencia o cualquiera de esas cosas, como por ejemplo cuando un conductor se distrae mientras maneja y provoca un accidente. En conclusión, tanto el delito como el cuasi delito generan responsabilidad civil y la diferencia fundamental es que en el delito existe intención o dolo, mientras que en el cuasi delito el daño se produce por falta de cuidado. Bueno, en las particulares de los cuasidelitos, es un acto ilícito que ocasiona daño a otra persona sin intención de perjudicarla. Como resultado de una conducta negligente, ya que se caracteriza por ser un acto ilícito que no busca causar daño intencional. Como diferencia de esto, los delitos intencionales en el cuasidelito se basa en la imprudencia y como principal particularidad de los cuasidelitos en ausencia de intención, sin hacer o tener una intención dolosa. A la responsabilidad civil en el contexto ecuatoriano se centra en la obligación de indemnizar a la víctima, independientemente de la intención responsable de un daño causado. Aunque no haya hecho con intencionalidad y debe reparar los hechos que ya causó, así como está estipulado en el artículo 2214 del Código Civil, el cual reconoce que los cuasidelitos son generadores de obligaciones de indemnizar. Bueno, como ejemplo práctico para esto, se puede decir de que un propietario no tuvo un mantenimiento adecuado sobre su balcón y este se deterioró y cayó sobre un vehículo estacionado, el cual entonces debe indemnizar al propietario y costear los daños causados. Bueno, para finalizar como conclusión, considero que el estudio y particularidades de los cuasidelitos demuestra que el derecho civil no solo protege a los daños causados con intención, sino que frente a aquellos que resultan con negligencia o imprudencia, y actuar con responsabilidad y diligencia ante sus actividades cotidianas. Muchas gracias. Bueno, en esta exposición voy a explicar sobre la culpa y el dolo en derecho civil. Son dos conceptos fundamentales que permiten determinar cuándo una persona debe responder con los daños que ocasiona. En primer lugar, la culpa se produce cuando una de las personas eh, causa un daño sin intención. Es decir, el daño ocurre porque no actuó con el cuidado suficiente la persona y con la razón propia. Por otro lado, el dolo implica una conducta completamente distinta, ya que existe la intención consciente de causar un daño o perjudicar a una persona. En el artículo 29 del Código Civil establece que el dolo consiste en la intención positiva de inferir daño a las personas o a sus bienes. Dentro de las diferencias principales entre ambos conceptos es que la culpa no existe intencionalmente, que no existe la intención de dañar, mientras que en el dolo sí existe la voluntad deliberada de causar un daño. Bueno, para concluir, considero que distinguir entre la culpa y el dolo es fundamental para aplicar correctamente la responsabilidad civil, ya que permite el grado de responsabilidad del autor y garantiza una reparación justa a cada persona afectada. Muchas gracias. La responsabilidad contractual
la responsabilidad extracontractual y la reparación. La responsabilidad civil ecuatoriana es la obligación de reparar los daños causados a otras personas. Estas se dividen en responsabilidad contractual, que surge que surge por el incumplimiento de un contrato. En cambio, la responsabilidad extracontractual, que nace cuando una persona causa daño sin querer, sin que exista una relación contractual o un contrato. En la responsabilidad contractual, el deudor debe indemnizar los daños directos previstos ocasionados por el incumplimiento del contrato, conforme al artículo 1568 del Código Civil ecuatoriano. Además, las partes deben actuar con diligencia y buena fe durante toda la ejecución del contrato. Por su parte, la responsabilidad extracontractual se basa en el deber de no causar el daño a los demás, según el artículo 2214 del Código Civil ecuatoriano. Quien actúe con culpa o dolo debe reparar el perjuicio causado. Esta reparación puede incluir el daño material, el lucro cesante y también el daño moral. Finalmente tenemos la reparación, que es la que busca indemnizar a la víctima en lo posible a la situación que tenía antes del daño, mediante una indemnización justa y proporcional al daño causado. En conclusión, aunque la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual tienen un origen diferente, ambas buscan reparar el daño y proteger los derechos fundamentales de la o las víctimas. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido nuestra intervención.